¿Cómo ingresa el aire del medio ambiente hacia los pulmones? Gracias a la bomba pulmonar, que está dada fundamentalmente por los músculos respiratorios. El músculo más importante de la respiración en la parte inspiratoria es el diafragma. El diafragma, cuando se contrae, va a descender y va a crear una presión negativa intrapleural. Esa presión negativa intrapleural usualmente es menos 5, menos 10, y eso determina una gradiente de presión. En la atmósfera, la presión barométrica, digamos, se considera como cero. La presión negativa intrapleural, que es producida por la contracción del diafragma, que en condiciones normales el diafragma necesita 1 o 2 centímetros, pero en las condiciones de máximo esfuerzo puede descender hasta 10 centímetros. Esto aumenta la caja torácica, aumenta la presión negativa y produce un ingreso de aire importante hacia los pulmones. El volumen tidal aproximadamente que ingresa es más o menos 500, ¿no? 6 a 7 mililitros por kilo, y ustedes pueden ver que la presión en la inspiración es negativa y la expiración viene a ser una forma pasiva. Una vez que digamos, ha entrado aire al pulmón, debido a la elasticidad pulmonar, la expiración es pasiva y se elimina, digamos, el aire hasta un determinado nivel, ¿no? O sea, no se colapsan totalmente los alvéolos, sino queda un volumen en las condiciones expiratorias normales, la capacidad residual funcional, y ante un esfuerzo expiratorio máximo queda el volumen residual. Siempre queda un volumen de aire dentro de los pulmones. No se colapsan totalmente los pulmones durante la expiración. Entonces aquí tenemos el diafragma, que es el músculo más importante, que está inervado por los nervios frénicos, que vienen de C3 a C5. Cuando ocurre un daño de estos nervios o un trauma cervical alto, va a producirse una parálisis del frénico y el paciente requiere soporte ventilatorio. Tenemos el músculo diafragma, que su descenso, digamos, está en función de las necesidades del volumen del paciente. En los casos, este diafragma puede estar comprometido, por ejemplo, cuando hay una patología intraabdominal que aumenta la presión intraabdominal y lo lleva hacia arriba y comprime, digamos, el tórax, o en condiciones en las cuales hay un atrapamiento de aire, los pacientes con asma severa y EPOC, como han visto ustedes en esas patologías en las cuales se ven los pulmones hiperinflados, donde hay una hiperinflación pulmonar que va a aplanar los diafragmas, y este diafragma, que usualmente es abombado, queda aplanado. Entonces su capacidad de poder contraerse y de poder producir una presión negativa se ve disminuida, y con una pobre reserva para poder compensar en caso de que haya un proceso sobreagregado. Eso ocurre en los pacientes con EPOC severo. Aquí tienen hacia el lado, ustedes, hacia el lado izquierdo, tienen los músculos de la inspiración. Hemos visto el diafragma, los intercostales externos, y en los casos en los cuales hay una mayor demanda de aire por el paciente, va a hacer uso de los músculos accesorios. Tenemos los escalenos, que levantan el primer y segunda costilla, y el esternocleidomastoideo, que levanta el esternón para tratar de aumentar la capacidad torácica, ¿no? Y mejorar la presión negativa y mejorar la gradiente de presión. Los músculos de la expiración, como hemos dicho, la expiración es pasiva debido a la elasticidad pulmonar, pero en pacientes que tienen atrapamiento de aire y quieren eliminar el volumen pulmonar, hacen uso de los músculos rectos y los intercostales internos y los oblicuos, que son los músculos de la expiración. Cuando el esfuerzo es muy intenso, la presión puede aumentar dentro del tórax, y eso puede crear digamos, un colapso de los bronquiolos terminales, y puede producirse un volumen de cierre, digamos, o sea, se puede quedar atrapado aire en el pulmón, que esto se agrava en los pacientes de edad avanzada o los pacientes con EPOC. Por eso el paciente con EPOC, que hace un esfuerzo para eliminar el aire, lo que hace es aumentar el atrapamiento de aire, porque se colapsan los bronquiolos debido a la presión positiva y se produce un mayor atrapamiento e hiperinflación pulmonar. Son los otros músculos, los músculos intercostales externos, que son de la inspiración, e internos de la expiración. Entonces, estos músculos crean una diferencia de presión. De las presiones que nosotros manejamos, tenemos la presión de la vía aérea, tenemos las presiones pleurales, tenemos las presiones alveolares. De todas estas presiones, lo que más nos interesa a nosotros es la presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Esta presión es la que determina digamos, el ingreso de aire en los alvéolos y su distensión de los alvéolos. Esta presión transpulmonar, en condiciones fisiológicas, es una presión muy baja,
en condiciones, digamos, ya de soporte respiratorio, puede producir esa presión transpulmonar, puede ser, digamos, si es muy alta, puede producir daño de las estructuras alveolares y producir un daño alveolar. Para mostrar la curva de presión-volumen. Las presiones, digamos, negativas van a determinar un ingreso de aire, es la rama inspiratoria, es la rama expiratoria, se conoce como histéresis, ¿no? Las presiones, estas presiones en condiciones fisiológicas son muy bajas, como le digo, -5, -10. En condiciones patológicas, sí, esta pendiente puede caer debido a que el pulmón está muy duro, se requieren muchas presiones muy altas para poder ingresar aire hacia los pulmones, ¿no? Digamos, la elasticidad o la capacidad de poder distender el pulmón es lo que se conoce como compliance, que es la relación entre los cambios de volumen por cambios de presión, ¿no? La presión intrapleural en el rango de trabajo normal es de -5, -10, el pulmón es bastante distensible, ¿no? Y la compliance es más o menos 100 mililitros por cada centímetro de agua. En condiciones patológicas, como hemos visto en neumonía, en el distrés respiratorio, esta compliance es muy baja y las presiones que se necesitan son muy altas. Aquí tenemos digamos, una condición normal en la cual hay las presiones al final de una inspiración tranquila, estamos en el nivel de la capacidad de respuesta funcional, ¿no? Tenemos que la presión intrapleural es -5 y la presión alveolar es 0, porque al final de la inspiración ya no hay flujo, entonces se equilibran las presiones con la presión atmosférica, y la presión transpulmonar es la presión alveolar, que es 0 menos -5, o sea, la presión transpulmonar es 5 centímetros de agua, ¿no? Esa es la presión que usualmente se maneja. Y al final de una expiración, cuando ya se produce digamos, la elasticidad pulmonar y al final de la expiración igualmente el equilibrio es 0 en el alveolo y la presión intrapleural ha disminuido a -2.5 y hay una presión transpulmonar de 2.5. Eso es al final de la expiración. Ustedes ven, la elasticidad trata de colapsar los alveolos y en la retracción elástica del tórax, el tórax trata de mantener, digamos, su estructura, y ahí son dos fuerzas que van en dirección opuesta, y se mantiene en un estado estable al final de la respiración, que es la capacidad residual funcional. Este juego de presiones determina pues un ingreso entonces de un volumen de aire en los pulmones. Tenemos que el volumen corriente aproximadamente es 500 mililitros, ¿no? Hay un espacio muerto anatómico que es toda la vía de conducción respiratoria, que es más o menos 150 mililitros, y lo que queda entonces en el alveolo es 350 mililitros. La ventilación entonces minuto total es ahí 1500, una frecuencia de 15, tenemos una ventilación alveolar de 5000.